En Frecuencia, Memorias Constructoras del Arte y la Cultura Quimbayuna presenta La literatura, un camino para seguir creciendo en el bien común. Un proyecto aprobado por el municipio de Quimbaya en el marco del Programa de Concertación Municipal Vigencia 2021, con el apoyo del Fondo Mixto del Departamento del Quindío. Hoy presentamos Susana Henao Montoya, escritora, docente y madre. Ventanas que se abren a través del tiempo. Gracias por acompañarnos, por caminar la palabra, por caminar el arte, la cultura, por caminar en la fraternidad, en el bien común. Gracias por esos saberes y esos oficios. Hoy se encuentra con nosotros Susana Henao Montoya, escritora, madre, docente, Gladys Molina, quien también es artista plástica y también es alquimista de la cocina. Bienvenidos. Ay, gracias, Jairito. Es la alegría grande de encontrarnos hoy con Susana Henao, nuestra vecina, pero también nuestra madre, escritora, maestra, constructora de otra humanidad y un nuevo género femenino, de un nuevo género humano. Ahí entonces vamos a intentar acercarnos a esta vida para compartirla. Entonces desde tus libros y desde tu palabra y desde esta familia hermosa que nos acoge con gallo, con paisaje cultural cafetero, con sonidos realmente de esta naturaleza que nos cobija, yo quiero preguntarte, ¿cómo es eso que la química se convierte en literato? Una pregunta que uno no termina de contestarse de verdad, pero yo creo que es como una necesidad por mi forma de crianza, pero no de mi crianza familiar, sino como por mi pertenecer a esta cultura occidental que hizo de los códigos como las formas de entender el mundo, los códigos químicos, los códigos literarios, los códigos de todo tipo, hasta llegar a lo informático y lo computacional. Y yo creo que es como una cadena, ¿sí? Una cadena a la que a mí me gusta pertenecer de alguna manera, mezclarme con estas cosas. Y entonces pienso que de la química a la literatura no hay un paso tan gigantesco. Es simplemente un deseo de develar alguna cosa. Es como sentirse alquimista. Y tal vez eso venga por mi padre, que era farmacéuta. De ahí pues mi gusto por la química, pero también ese mismo padre que me enseñó a leer cuando yo era muy pequeña y que me enseñó como el gusto por las historias. No es como un proceso muy intelectual, sino que es un proceso muy vital. Esta escritora que hay en ti, que es humanista de investigación y de profesión, ¿qué ha encontrado? ¿Qué ideas, qué autores ha encontrado que le han dejado en el alma avíos para el camino, que la han inspirado? Bueno, en mi colegio aquí en Quimbaya yo tuve unos profesores que desde esa época sembraron grandes preocupaciones, grandes inquietudes, y yo guardo mucha gratitud con mi colegio y con mis profesores. Pero cuando llegué a la universidad, claro, eso también me transformó a mí y yo encontré que uno no podía ser como una persona tan individualizada, porque llegar a la universidad y darme cuenta de que había un grupo de intelectuales que pensaba todo ese caos del mundo que se estaba transformando tanto en la década de los 70 cuando yo me hacía una persona adulta, fue maravilloso y yo fui como terreno fértil para que todas esas ideas que pululaban por los pasillos de las cafeterías, de los salones, de todas partes, llegaran hasta mí y se fueran como engarzando, siempre como preocupaciones presentes, ¿sí? Desatar errores que tenía hasta en el significado de las palabras, era maravilloso y la vida era una aventura en aquella época. Después, cuando entré a estudiar filosofía, fue como esa otra gran enseñanza que encontré, y es haber tenido un profesor
mi profesor es Julián Serna, lo digo con mucho reconocimiento, porque me hizo ver las cosas como de otra manera y me enseñó la importancia del lenguaje, cosa, pues no era difícil que a mí me calara esa idea porque siempre maravillándome del lenguaje. Yo tengo una anécdota y es que digo que yo me enamoré de mi marido porque era el único que sabía que el superlativo de cruel era crudelísimo y no cruelísimo como decía todo el mundo, y eso hizo que yo tuviera tanta admiración por una persona que sabía manejar el lenguaje. Y entonces llegar como a este profesor que me dice, no mire, es que existe un filósofo que se llama Wittgenstein que ha dicho que antes que el pensamiento está el lenguaje y que el lenguaje es el que le da forma a los pensamientos y que no podemos pensar el mundo por fuera del lenguaje. Y eso como que me trazó a mí una ruta que me ha hecho bien y me ha hecho mal. Primero porque yo ya había escrito una novela, o no, había escrito ya varios libros, desde mi espontaneidad, desde lo que yo quería decir, pero allí ya se me puso como una tarea más y era como pensarla en el marco de lo que es importante decir, de cuáles son las preocupaciones que un escritor tiene que desarrollar, además de los impulsos íntimos, además de darle pues como respiración a lo que lo ahoga a uno, era cómo hacerlo. Entonces, yo creo que esas son las cosas importantes y las cosas que me marcaron a mí. Qué bello. En Los Hijos del Agua nos has acercado a ese mundo de nuestros indígenas y nos has hecho tocar con manos sus ritos, sus hallazgos, sus maneras, sus lenguajes, sus riñas, sus características típicas de nuestros pueblos. Cuéntanos eso que todavía no nos has contado, de qué fue lo que hallaste, qué fue lo que te inspiró. Bueno, yo siento, si usted me pregunta qué es lo que no he dicho todavía acerca de eso, creería que puede ser algo oculto y que yo me pregunto todos los días. ¿Será que yo soy una panteísta en el fondo de mis creencias? ¿Será que yo soy más allá de racional, pero sin dejar de ser racional, una persona que tiene supersticiones? ¿Será que yo soy Géminis y puedo moverme en los dos mundos? Eso me puede llevar como a pensar que yo tengo un interés muy marcado por todos los significados que se guardan en las culturas que no son como esta en la que yo crecí, ¿sí? Tengo una curiosidad infinita por el mapa del mundo que ellos tienen adentro de sus corazones y adentro de sus mentes. Y en el fondo lo que yo he hecho a través de Los Hijos del Agua, y no solo de Los Hijos del Agua, sino, por ejemplo, hice un libro sobre la madre Laura, pero ella no está sola, ella está con los indios otra vez. Sí. He hecho un libro sobre mujeres y sobre una época de Colombia del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y son unos fantasmas, son unas lloronas, y mejor dicho, lo que yo escribo y lo que yo quiero hacer siempre tiene que ver con esos personajes que se mueven en el mundo mágico, porque en mi vida está y está como una marca, y eso es porque yo soy de aquí, es porque crecí aquí y esa es mi marca. Y yo creo que eso es lo que yo no he dicho acerca del libro, sí, no lo he dicho, pero estoy dando rienda suelta a una seducción que tengo dentro por la magia. En Memoria de un niño que nunca creció está la autobiografía de una madre o de una escritora que quiere ser mejor madre. Bueno, cuando yo empecé a escribir este libro lo hice con un propósito muy bien fijado en mi mente, y era la idea de que Esteban me perdonara el hecho de que yo tuve un bebé después de que Esteban había sido el niño de la casa durante 20 años. Y fue tan duro porque todas las madres saben que cuando un bebé nace, la madre se centra, se concentra, se olvida del resto del mundo y se fija en su bebé recién nacido. Y aún Esteban, que había sido objeto de tanta atención y tanto cuidado por mi parte,
se salió de mi punto de mira. Se salió y yo quedé enfocada en el bebé y cuando me di cuenta, yo dije tengo que hacer un libro para que Esteban me perdone. Entonces era un propósito de madre más que de escritora. Creo que Esteban me ha perdonado a través de ese libro porque él se siente partícipe en mucho del libro. ¿Y qué le quisieras decir a los padres que tienen o que van a tener niños que no crecieron? ¿Qué es ese tesoro que les quisieras poner en el alma? Bueno, uno encuentra como todas las actitudes. Hay personas que le dicen a uno, bueno, este es un ángel que usted tiene, esta es lo mejor que le ha podido pasar. Y realmente es que la gente necesita decir algo, algún consuelo. Y yo no escucho la lógica de las palabras que está diciendo, yo escucho es el deseo de expresar solidaridad. Y sí, es verdad que tener un niño que no crece es difícil. Y sobre todo cuando se mezclan estos problemas de salud tan tremendos como los que han acompañado la vida de Esteban. Pero también es verdad que hacen ver la vida de otra manera y le dan un sentido adicional a la vida. Yo siento que, por ejemplo, no debo morir todavía porque debo cuidarlo durante más tiempo, entonces me anima a estar instalada en la vida. Cuando uno tiene desánimos y desalientos, él me anima a seguir en la vida. Entonces están como esas posiciones, pero yo diría a los padres de los niños especiales que pues que lo asuman como una clase de suerte que no es ni buena ni mala, es lo que hay y como todo hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Yo tengo especial amor por él, especial amor y siento todo el bien que él me hace y yo creo que eso es posible que otros padres también lo puedan sentir. Esteban ha sido muy afortunado porque sus hermanos lo adoran, su papá lo quiere mucho. Ventanas que se Él es un ser de luz, un ser maravilloso. Continuamos con este momento maravilloso, con estas invitadas especiales que hoy tenemos acá, que van a compartir el caminar de la palabra con Susana Henao. Está con nosotros acompañándonos Isabela Cortés, Michelle Espinal y Karina Grajales. Jóvenes de este territorio quimbayuno que están escribiendo, que están haciendo poesía y que quieren conocer un poco más sobre el caminar de Susana en su vida y cómo ha sido esa experiencia bonita. Vamos a empezar entonces con Isabel. Listo, siento que esta pregunta es más desde lo personal, pero siento que es muy necesaria desde la experiencia. Entonces sí quería preguntarte cuál ha sido como el momento más difícil o más crítico en tu carrera, donde ese momento en el que has sentido de que vas a dejar eso que tanto te gusta hacer. ¿Te refieres a la escritura, al hecho de estar escribiendo libros? Sí. No, pues es que es como, no sé, yo creo que yo profesionalmente no me siento una escritora porque no tengo todo mi tiempo para poderlo dedicar. Yo soy más que todo docente, es decir, yo me dedico a las tareas de mi cotidianidad como profesora y eso es lo que me absorbe la mayor parte del tiempo. Es decir, cada día es una renuncia a mi proceso de escritura por tener que cumplir con todas las obligaciones laborales. Sueño con el día en que yo realmente pueda dedicarme a escribir. Contamos en este espacio con la compañía de Esteban. Gracias Esteban por venir a acompañarnos. Y vamos a darle entonces el paso a Michelle para que nos... ¿En qué momento de su vida usted dijo, me voy a dedicar a la escritura? O sea, ya nos aclaró que no está dedicada completamente a la escritura, pero ¿por qué la escritura y no otro arte? ¿Por qué se sintió atraída por las palabras, por los mundos maravillosos que inventa, por llegar a experimentar a través de las letras todo el éxtasis de un libro? Yo creo que es
pues es muy, muy marcado. Es que cuando yo era niña no había televisión, no había celulares, no había tablets y solamente había libros. Si yo tenía curiosidad como la tiene un niño saludable y quería conocer el mundo sin posibilidad de viajar, claro, porque esta era una época no tan lejana, yo pienso que eso es ayer nomás, pero las dificultades eran muchas, el mundo era muy distinto. Y si yo quería como conocer otros universos, otros sitios, otros lugares, otras gentes, tenía que recurrir a los libros. Y por fortuna los tuve cerca. En mi colegio había una biblioteca preciosa, fantástica, al cuidado de las monjas. Esa biblioteca de mi colegio era como un santuario. Tenía una luz especial, tenía un olor especial. Esos tomos estaban acomodados milimétricamente. Era un placer ir a la biblioteca y teníamos que estar en silencio. Eso era como entrar al templo de un dios. Sí, las niñas teníamos que desfilar, entrar en fila a la biblioteca y coger el libro. Bueno, podíamos cambiarlo si no nos gustaba mucho, pero nos estimulaban mucho a leer. Y en mi casa también había una pequeña biblioteca y yo me enamoré de las historias y me enamoré de los libros porque era una niñita curiosa y por eso, yo creo que por eso yo terminé con ese impulso hacia la escritura, porque abría puertas, mostraba cosas y además a veces se volvía como esto que le gusta a uno tanto, le decían no lea eso. Y entonces uno decía, ¿qué dirá? ¿Qué habrá allá? Y entonces uno iba a buscar eso escondido y era muy maravilloso. Yo creo que eso fue lo que me llevó a elegir la escritura como mi modo preferido de expresión. Mi pregunta tal vez también es un poco muy personal y a la vez un poco crítica con respecto a mi experiencia. Me gustaría, pues ya nuestra compañera nos comentó, bueno, le preguntó a usted con respecto al momento más dificultoso en su vida. Ahora me gustaría saber cómo hizo usted para no rendirse, o si alguna vez usted se llegó a sentir aburrida y cómo hizo usted para no tirar la toalla con la escritura. Esa es difícil de responder porque, bueno, yo siento todavía que el ejercicio literario tiene una dificultad que es propia de todos los artistas, yo creo, de todos los que crean cosas y las tienen que presentar como propuestas de visión al mundo. Un artista plástico, un músico, cuando crea una melodía, yo pienso que él siempre tiene miedo y uno siempre tiene miedo y uno piensa cuando se sienta a escribir, ¿será que esto le importa a alguien? ¿Será que esto que yo estoy diciendo y pensando alguien lo va a leer, alguien va a decir, aprendí algo de esto, algo de lo que dice ahí me acompaña, me ayuda? Porque yo creo que el artista o un escritor no hace su trabajo por complacerse a sí mismo, sino que lo hace para compartir una visión. Y eso es como lo más difícil del ejercicio de ser escritor, es preguntarse si lo que hace vale la pena para otras personas y mantener el aliento ahí, mantener como las ganas y mantenerse activo, no tirar la toalla como lo dices tú. Eso es difícil. Yo a veces me siento desanimada y digo, ¿a quién diablos le va a importar esto? Este mundo de espantos ahí hablando y sufriendo, y yo digo, no, esto no le interesa a muchas personas. Cuando estoy haciendo un libro histórico, por ejemplo, es más fácil, porque yo digo, bueno, una investigación y que entonces ponerla como en conocimiento o por la vía literaria, ponerla en manos de personas que no quieren leer propiamente la historia. Pero entonces ahí es como más fácil pensar que a alguien le va a importar, pero cuando uno está creando ya estos personajes imaginarios, es como lo que hace difícil, me parece a mí, el ejercicio, no estar seguro. Ventanas que se abren. Esta mesa servida es un regalo de un grupo de amigos de Quimbaya
que será un grupo muy querido para mí de ahora en adelante. Y bueno, estoy compartiendo este homenaje con Jaime, mi esposo, compañero de toda la vida, Jaime Hernández, profesor de la Universidad Tecnológica, intelectual, revolucionario, padre excelente, compañero en muchas buenas y en muchas regulares, y mi hijo Esteban, ya lo conocen por Memorias de un libro que no creció, tal cual es así, un inteligente social, sobradísimo. Bueno, aquí estoy con ustedes y espero que disfrutemos todos juntos. Memorias constructoras de sueños, de esperanzas, enriquecen jardines con sus palabras sabias, se guardarán por siempre si se escriben con el alma, se guardarán por siempre si se escriben con el